Buenos días chicos, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos a continuar con los cambios de la materia. En esta ocasión nos vamos a enfocar en los cambios químicos, ya que en la clase anterior estuvimos analizando los cambios físicos. Así que aquí vamos a aprender cómo poder diferenciar entre un cambio químico y uno físico. Bien, cuando hablamos de cambios químicos, ocurren transformaciones químicas. Y como su palabra dice, transformación es algo que va a producir un nuevo producto. Así que dice que los cambios químicos son procesos que afectan la estructura y composición de la materia. Por tal razón, durante una transformación química se forman nuevas sustancias que presentan propiedades diferentes a las iniciales. Así que aquí es la principal diferencia para poder nosotros distinguir que estamos ante un cambio químico. Y es que las sustancias que se forman presentan propiedades diferentes a las iniciales. En cambio, cuando sucede una transformación física, esa propiedad sigue innata, sigue siendo la misma, no hay cambio de propiedades, solamente de forma. Ahora, una transformación química produce una reacción química. Así que una reacción química es el proceso en el cual una o más sustancias, o sea, los reactivos, se transforman en otras sustancias diferentes, que se llaman los productos. Podemos percibir que se efectúa una reacción porque presentan cambios observables, tales como cambios en el color, la temperatura o el desprendimiento de un gas. Así que cada vez que usted perciba un cambio ya sea de color, temperatura o se desprendan gases por efecto de un burbujeo, estamos ante la presencia de un cambio químico y por lo tanto se dice que ha ocurrido o está ocurriendo una reacción química. Ahora, una reacción química se expresa de la siguiente manera. Los reactivos se combinan para producir productos, que son las sustancias nuevas que se han formado. Acá tenemos otra definición sobre transformaciones químicas y dice que son cambios o transformaciones que afectan la composición de la materia, formándose nuevas sustancias. Estos procesos químicos se producen por reacciones químicas, la cual se origina cuando dos o más sustancias entran en contacto para formar otra sustancia diferente. Es posible detectar cuando se está produciendo una reacción química porque se observan cambios de temperatura y desprendimiento de gas, y es lo que le acabo de mencionar. ¿Cuáles son esas eh, propiedades químicas que nosotros podemos observar y saber entonces que estamos ante la presencia de un cambio químico? Por ejemplo, la reactividad con sustancias ácidas. Cuando trabajamos en el laboratorio utilizamos mucho sustancias ácidas que no son tan compatibles con el agua y se forma ese tipo de reacción como un burbujeo y desprendimiento de calor. Entonces, esta es una propiedad que tienen algunas sustancias de reaccionar con los ácidos. Por ejemplo, el magnesio, que es un metal, reacciona con el ácido clorhídrico para formar hidrógeno gaseoso y una sal de magnesio. Ahí entonces ocurre una reacción química. ¿Y cómo la identificamos? Por la liberación o el desprendimiento de gases, que es, lo identificamos cuando vemos burbujas, como cuando veamos una Alka-Seltzer, así, eso es una reacción química. Bien, la reactividad con las sustancias básicas es una propiedad que poseen ciertas sustancias de reaccionar con un grupo de compuestos químicos denominados bases o hidróxidos. Son ejemplos la formación de la sal común o cloruro de sodio, por sus siglas NaCl, se debe a la reacción entre el ácido clorhídrico ACl y el hidróxido de sodio NaOH. Algunas propiedades químicas son la combustión, la cual es una cualidad que tienen algunas sustancias para reaccionar con el oxígeno, desprendiendo como consecuencia energía en forma de luz o calor. La reactividad con el agua, algunos metales como el sodio y el potasio reaccionan violentamente con el agua y forman sustancias químicas denominadas hidróxidos y bases. Acá vemos otro ejemplo, dice que cuando se quema una hoja de papel.
¿Por qué es un cambio químico? Porque la reacción explica la transformación del papel es una molécula de celulosa. El papel está hecho a base de celulosa, pero los que no saben, se fabrica a partir de la celulosa de los árboles y reacciona con el oxígeno. Se transforma en cenizas y humo, lo cual no es más que agua y gas carbónico, liberando calor. Así que ya no podemos tener el papel que inicialmente teníamos. Entonces ha ocurrido una reacción química y por lo tanto la combustión es una transformación química. Esto en lenguaje química se escribe de la siguiente manera. Celulosa, que es esto, más oxígeno O2, ceniza, que es CO2, vapor de agua, que es agua, más humo. Entonces estos forman los reactivos y estos forman los productos. Cuando se oxida la puntilla o un clavo. La puntilla reacciona con el oxígeno del aire, se transforma con óxido férrico. El lenguaje de la química sería hierro más oxígeno, se forma óxido férrico. O sea que hierro más oxígeno serían los reactivos y se forma un producto denominado óxido férrico. Podemos decir que si se observa cualquiera de estas reacciones es que sufrió un cambio químico. Por ejemplo, la cocción de los alimentos. ¿Por qué la cocción de los alimentos? Porque ellos contienen en su estructura química ya sea carbohidratos, grasas, proteínas. Y esto por efecto de la temperatura ocurre una fragmentación o una ruptura. Por efecto del aumento de la temperatura, ¿no? Y eso va a hacer que ya ese producto no sea el mismo. En el caso de las proteínas ocurre algo que se llama desnaturalización de la proteína, que muchas veces es un proceso irreversible. O sea, no se puede volver al estado original. Tenemos la combustión, que ya sabemos que es la propiedad que tienen algunos materiales de reaccionar con el oxígeno para producir energía en forma de luz o calor. La oxidación, que es la propiedad de algunos materiales de entrar en contacto en reacción con el oxígeno. La electrólisis, la efervescencia, eso es lo que le decía del Alka-Seltzer, la Salandrius, eso es un cambio químico. La fotosíntesis, que es la transformación, ¿verdad? Que realizan las plantas a partir de la energía solar. La fermentación, que no es más que la transformación de los azúcares en alcohol. Y la putrefacción. Así que cuando usted vea una fruta que se ha podrido, ya sabe que es un cambio químico el que está ocurriendo. Así que algunos cambios en nuestra vida cotidiana serían, por ejemplo, cuando usted fríe un huevo. Los huevos tienen esta parte blanca que se llama clara y ahí está presente una proteína, la proteína del huevo. Entonces, por efecto del calor o el aumento de la temperatura, esta se desnaturaliza y adquiere este color blanco. Ya ven que no vamos a tener una parte clara, sino una parte blanca. Entonces ha ocurrido un cambio químico y por lo tanto es una sustancia diferente. Igualmente cuando se forman reactivos, como ustedes ven cambios de color, ha ocurrido una reacción química. Y siempre que ocurre una reacción química, ¿qué sucede? Ha ocurrido un cambio químico. Dice que quemar gasolina, porque aquí va a generar una combustión. Todos los hidrocarburos en presencia de oxígeno y una chispa pueden iniciar la combustión, generando como producto CO2 y agua. La corrosión del hierro, ya vimos, es un cambio químico que experimentan los metales al estar en contacto con el agua o el oxígeno del aire. Freír un filete es lo mismo, las proteínas de esa carne se van a desnaturalizar, va a ocurrir una ruptura de sus cadenas y por lo tanto ya no vamos a tener la carne roja. Basta cambiar de color. Al haber un cambio de color es indicativo entonces de que ha ocurrido un cambio químico o una reacción química. La fermentación de las uvas, y no solamente de las uvas, sino de otro tipo de bebidas o sustancias como el maíz, todo lo que se fermenta, es indicativo de que ocurre un cambio químico que consiste en la transformación de los azúcares de las frutas, en este caso la uva, en alcohol. Resumiendo entonces, los cambios en la materia son
Cambios físicos y cambios químicos. Y los cambios químicos, que son los que hemos visto en esta clase, son procesos en los que las sustancias se transforman en otras distintas. Ahora vamos a ver un pequeño video sobre los cambios físicos y cambios químicos. Así que vamos a ver rapidito este video que nos habla sobre los cambios químicos. Cambios químicos, también llamados reacciones químicas, aquí sí podemos observar un cambio interno en la estructura de la materia y se adquieren nuevas características que antes no se tenían. Por ejemplo, el quemar una hoja de papel y convertirla en cenizas, las características que tienen ahora las cenizas son muy diferentes a cuando era papel. Para saber si se está llevando a cabo un cambio químico, simplemente hay que prestar atención en esto. Si observas algo que se precipita, esto quiere decir que al momento de mezclar dos sustancias en estado líquido, se forma un sólido y este se precipita o cae al fondo del recipiente. Hay un cambio de color, se emite luz o calor, o si hace efervescencia, no lo dudes más, estás presenciando un cambio químico o reacción química. Algunos ejemplos serían la combustión del petróleo, gasolina, el de una vela, un cerillo, un incendio forestal, la oxidación o corrosión de un metal, un clavo o de una manzana, la fotosíntesis de las plantas, la digestión de los alimentos, los fuegos artificiales, la explosión de dinamita, la respiración, disolver una pastilla efervescente en agua, la fermentación de la cerveza, vinos, pan, queso, yogur, la putrefacción del pescado o de una fruta, cuando se marchita una hoja o una flor, la maduración de una fruta, asar carne o malvaviscos, freír un huevo, etc. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Bien chicos, como pudimos ver, son muchos los cambios químicos que existen en nuestra vida cotidiana, a diferencia de los cambios físicos que son un poco más limitados. Aquí así tenemos más cambios o sucesos que ocurren en nuestra vida cuando se da una reacción química. Ahora vamos a realizar una pequeña práctica. Dice que tenemos que ordenar por grupo. Vamos a ver qué hemos aprendido, ya haciendo lo que es una breve síntesis o resumen de tantos cambios físicos como cambios químicos. Así que veamos. Dice cambios físicos y químicos. Tenemos que agruparlos aquí. Acá tenemos la oxidación de una naranja. Vamos a ponerlo en cambios químicos. Recuerden que cuando estamos ante la presencia de la putrefacción, entonces es un cambio químico. Ahora vamos a ver qué trata esta imagen, pero es la fragmentación de una roca. Ahí estamos cambiando solamente estructura o forma, por lo tanto es un cambio físico. Acá, arde la madera. Recordemos que cuando ocurre una combustión, que es la propiedad de alguna sustancia de reaccionar con el oxígeno para producir o liberar energía en forma de luz o calor, es un cambio químico. Acá tenemos estirar una liga, ahí solamente estamos dilatando ese objeto, por lo tanto no está modificando su estructura química, simplemente su forma. Ahora acá tenemos cortar un papel, estamos cambiando igualmente su forma, disminuyendo su tamaño, pero no estamos alterando ninguna propiedad química. Dice, una manzana se pudre. Ya dijimos que cada vez que una fruta se pudre, estamos ante la presencia de una reacción química. La oxidación o corrosión de los metales. Esto es clave y es un cambio químico porque ha reaccionado con el agua y el oxígeno en el aire y se produce esa capa ahí de hierro. Dice que fundir hielo es un cambio de estado porque pasamos del sólido al líquido y se llama fusión. Así que todos los cambios de estado son cambios físicos. Acá vamos a ver encender un cerillo. Es un cambio químico porque está ocurriendo la combustión. Lastimosamente no puedo ver acá cuáles son estas, pero vamos a intentar descifrarlas. Aquí pareciera que estamos ante la presencia de un cambio de estado porque se evapora el agua o se congela.
Así que aquí vemos evaporación, congelación, todo esto son cambios de estado, por lo tanto son cambios físicos, así que nos faltan 2 y 2. Dice que se disuelve azúcar en el café. Si disolvemos azúcar, nosotros luego, mediante técnicas de separación, podemos separar ese azúcar del café y por lo tanto no estamos alterando la composición química del azúcar, simplemente la estamos disolviendo, pero sigue siendo azúcar disuelta en café. Así que es un cambio físico. Y lo último sería la leche agria, creo que dice ahí. Vamos a ver acá, pareciera que esto es una ensalada. Si tenemos una ensalada, pues no estamos alterando la composición de la fruta, simplemente la estamos cortando. Y esta de acá no logro verla. Entonces, bueno. Vamos a colocar que la leche se agria. Cuando la leche se agria o se corta, ha ocurrido una transformación química producto de que la proteína de la leche sea desnaturalizada. Y nos falta la ensalada y se forma Novi. Se forma algo así. Pero esto creo que es como que si se formara una corrosión, una capa de óxido. Eso es un cambio químico. Y en la ensalada solamente estamos modificando y cortando esos vegetales. Por lo tanto no estamos alterando su composición. Pero cuando eso llega a nuestro sistema digestivo, ahí sí va a ocurrir una transformación química para que los nutrientes presentes en esos alimentos puedan ser absorbidos por nuestro organismo y ahí sí entonces se hará o se llevará a cabo un cambio químico. Pero acá solamente estamos cambiando su apariencia física. Vamos a enviar nuestra respuesta y dice que todas están correctas. Así que jóvenes, de esta manera va a ser el ejercicio o la prueba sumativa. Bien, con esto finalizamos la clase para el día de hoy sobre los cambios químicos, recordando que son transformaciones donde siempre se generan sustancias nuevas y ocurre una reacción química. Esa es una forma de poder identificarlos y diferenciarlos de lo físico. En los cambios químicos va a haber una transformación o modificación en la composición de la materia, pero en los físicos no, solamente cambia la forma, no hay variación en su composición. Así que muchachos, espero que estudien y repasen muy bien sus clases. Nos vemos la próxima y que tengan un excelente día.